Me llamo Chiara Olivieri, soy italiana de nacimiento y granadina por elección. Después de tanto dar vueltas por el mundo, finalmente he decidido quedarme aquí de momento. Vine a Granada cuando tenía que empezar a estudiar con un propósito en la mente, el de ser estudiante profesional, que era uno de los consejos buenos que me dieron en mi familia cuando era pequeña, el de ser estudiante profesional, porque creía lo único que se me daba bien y algo que desde luego me gustaba mucho. Empecé a estudiar filología china y filología árabe, y me gradué en filología china y árabe hasta que me hice la pregunta de qué hago yo con estas dos cosas. Y mi pregunta me llevó al despacho de uno de los profesores para preguntarle si había personas musulmanas en China, que era algo que no se estudiaba para nada en ninguna de las dos carreras y que me parecía la única vía de juntar estas dos cosas o estos dos mundos, Oriente que estaba estudiando, ¿no? Este Oriente que me parecía tan diverso dentro de la homogeneidad en la que normalmente se habla de él. Y efectivamente había más de 10 millones y empezó este recorrido de investigación hacia las personas musulmanas de China. Primero desde un punto de vista más histórico, empecé desde muy pronto a trabajar en el Departamento de Historia Contemporánea, a investigar la historia de estas personas musulmanas en China, desde que llegaron a China hasta que se asentaron y otras que fueron conquistadas y asimiladas dentro del país, ¿no? A partir de ahí, pues seguí especializándome en estudios de Asia Oriental, en epistemologías del sur, en estudios migratorios, que es en lo que me doctoré hace unos cuantos años, y a partir de ese momento fue cuando encontré la disciplina o la no disciplina de la historia oral. Por lo tanto, mi trabajo, mi investigación ha sido en los últimos años hablar con personas en la diáspora, personas uigures, de una nacionalidad minoritaria de China, de religión musulmana mayoritariamente, que no estaban en China y por lo tanto tenían, entre comillas, más libertad de hablar de la situación en la que su pueblo vertía en el país supuestamente de origen, ¿no? Y luego pues contaban que era un país opresor, el país que conquista su territorio. Por lo tanto, la forma de juntar todos los intereses de todos los estudios que estaba haciendo, todos estos papeles, ¿no?, que forman un poco el puzzle de la que es mi investigación, fue hacer historias orales sobre conflictos socioambientales en la región autónoma uigur de Xinjiang, en la República Popular de China, en el resto del mundo, es decir, hablar con personas en la diáspora. Normalmente cuando pensamos en China pensamos en algo muy homogéneo, ¿no? De hecho, es un término que se ha utilizado y se sigue utilizando de forma incluso racista para referirse a todo lo que viene de Oriente, si es que Oriente existe, de alguna forma. Y en cambio China tiene una diversidad, una heterogeneidad absolutamente asombrosas y de hecho incluso políticamente se reconocen oficialmente en la Constitución de China 56 nacionalidades. La nacionalidad mayoritaria, que es la nacionalidad Han, lo que definimos como la nacionalidad china, ocupa alrededor del 91-92% de la población. Hablando de China, estamos hablando de una cantidad enorme de personas, ¿no? Y las 55 otras nacionalidades ocupan el 8, el 9%. De estas 55 nacionalidades, 10 oficialmente están reconocidas dentro de la Constitución como a mayoría musulmana. De estas 10, la segunda mayor por número de habitantes es la nacionalidad uigur. Si tenemos en la mente un mapa de China y nos vamos a la región más noroccidental, justo encima del Tíbet, tenemos a la región autónoma uigur de Xinjiang. Xinjiang en chino significa nueva frontera. Por lo tanto, esto ya nos da un poco el término o la imagen de un territorio adquirido de forma relativamente reciente. Reciente nos estamos refiriendo al siglo XVIII, finalmente, ¿no? Y luego, posteriormente, volvió a obtener la independencia en diferentes breves periodos y con la fundación de la República Popular de China en 1949, ya de forma definitiva entra a formar parte de la República Popular de China. Pero el término chino, en chino, es Xinjiang, nueva frontera.
El nombre oficial es Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Por lo tanto, se muestra de una forma evidente, aunque no sea luego real, que la región sigue perteneciendo a la población uigur, que es una de las poblaciones que residen en esta región. Una región que ha sido conquistada por parte de la última dinastía de China, la que cayó en 1911, la dinastía Manchú, la dinastía Qing, y metida dentro de las fronteras del país, ¿no? Y esta anexión se ha prolongado luego en las diferentes fases de la historia política de China, con la guerra civil, la revolución y con la república. Cuando hablamos de población uigur, estamos hablando de una población de origen turco-altaico, una población de Asia Central, que vivía en con diferentes formas de gobierno sucesivamente en el territorio que hoy es la región autónoma uigur de Xinjiang. No son los únicos habitantes de las regiones, hay otras minorías o nacionalidades minoritarias reconocidas en China, hay población kazaja, hay población kirguiza y de otras nacionalidades, casi todas de origen centroasiático. La población Han o la población mayoritaria de China, que hoy en día reside en la región y que prácticamente es la población mayoritaria hoy en la región, es una población que se ha movido a lo largo de diferentes olas migratorias, desde la China continental, desde el centro de China, hasta esa región con fines políticos, en la mayor parte de los casos. Las personas uigures son personas que, por lo tanto, étnica, histórica, lingüística y religiosamente no comparten las mismas bases con el resto de China. Lo mismo que le pasa, por ejemplo, al Tíbet, ¿no? Son los últimos dos territorios que han sido anexionados al Estado chino y que hoy en día forman parte de la República Popular de China. Las personas uigures tienen su lengua, que es la lengua uigur, que se asemeja o bebe del árabe, bebe del persa, bebe del turco y una lengua turco-altaica de origen, y hoy en día se escribe con un alfabeto, un alifato muy parecido al alfabeto árabe, no igual, hay ciertas diferencias, pero no se escribe con caracteres chinos. Hay transliteraciones al chino, es decir, traducciones de la lengua uigur a lengua china, sobre todo por cuestiones oficiales, por ejemplo, los documentos de identidad, certificados de nacimiento, nombres de las personas, ¿no? Nombres de origen turco-altaico, nombres uigures sinizados y por lo tanto traducidos y transliterados a caracteres, ¿no? Pero estamos hablando de una población muy diferente en términos generales y en todos los términos de la población china tradicional. Y esta población, junto con las otras nacionalidades minoritarias, han sido, digamos, obligadas a formar parte del Estado-nación chino y por lo tanto se les ha impuesto una forma de gobierno, una forma económica, una política en general y sobre todo una organización incluso urbanística. O sea, un cambio radical en la forma de manejo de los recursos naturales, en la forma de relacionarse con el medio en el que viven, una forma de producir diferente y una inserción casi forzosa en el mundo del trabajo a lo chino. Sobre todo porque este territorio, al igual que también el Tíbet, tiene una serie de características que a la República Popular de China hoy en día y a la última dinastía de China en ese momento servían mucho para desarrollar su propia economía nacional. Estamos hablando no solo de recursos naturales como pueden ser el gas, el petróleo, la tierra en sí, que es mucha, y sirve no solo para cultivar, sino también para enviar población, una población que en China sigue creciendo de forma exponencial y que hay que colocar en algún sitio. Y uno de estos sitios en los que se ubica a población, la población que sobra, son estas regiones que en cambio están muy poco habitadas también por sus características físicas, ¿no? Es una región que ocupa casi una cuarta parte perfectamente, podría ocupar
una cuarta, quinta parte de lo que es China. Estamos hablando de una región enorme. No todos los lugares de estas regiones son fácilmente habitables, estamos hablando de un territorio con mucha estepa, desiertos, montañas altísimas, depresiones muy bajas, no tiene acceso directo al mar, pero sí tiene ríos y acuíferos de diferente naturaleza, ¿no? Y tiene muchos recursos naturales. La población autóctona, por lo tanto, la población que hoy en día se clasifica, digamos, como uigur o la población kazaja, etcétera, tenían diferentes formas de vida incluso oasianas, ¿no? Por lo tanto, eran pastores nómadas en algunas de estas poblaciones y iban recorriendo unos caminos de trashumancia con su rebaño y entre las estepas, los desiertos y los oasis. Y de hecho, algunas de las ciudades más importantes uigures se encuentran alrededor de una serie de oasis que existen en el territorio, porque el agua es un bien primario, un bien absolutamente necesario para toda forma de vida y para toda civilización, ¿no? Por lo tanto, en parte o en algunos momentos podemos estar hablando de poblaciones nómadas casi tribales y en otros momentos estas poblaciones nómadas casi tribales se han organizado juntándose para formar prácticamente estados, reinos y repúblicas, ¿no? Todo esto ha sido absolutamente borrado por la llegada de la colonización china. O de las fronteras del Estado chino, ¿no? En el sentido de que evidentemente la organización en grupos, en pequeños grupos tribales, ha sido eliminada para dar paso a una urbanización feroz del territorio, a la construcción de grandes ciudades, como es por ejemplo la capital de la región, que se llama Urumqi, que es una ciudad extremadamente moderna y una gran metrópolis. Para la llegada también de una gran construcción de industrias y empresas que servían primero para deslocalizarlas, descentrarlas y quitarlas un poco de la China propiamente dicha, o sea, de la China continental, y también por la cercanía de los recursos naturales que servían para el funcionamiento de estas industrias y empresas. Por otro lado, también la agricultura se ha convertido en una agricultura en muchos casos extensiva e intensiva a la vez. Grandes trozos de tierra utilizados para una producción masiva, por ejemplo, de algodón y tomate, que son dos de los grandes productos que consumimos todos y todas en todo el mundo y que se producen mayoritariamente en la región autónoma uigur de Xinjiang, por la facilidad que tienen estas producciones en ese territorio. Para explotar la tierra, los recursos naturales y obviamente la mano de obra de las personas que habitan la región, se crean una serie de cooperativas agrícolas, de colonias agrícolas, que recuerdan un poco a colonias agrícolas que se han ido construyendo en otras colonias a lo largo del mundo, gestionadas por población migrante, población enviada por el gobierno para explotar los recursos naturales y humanos de ese territorio. Por lo tanto, los puestos de mando, los altos cargos de toda esta empresa, de la industria y por lo tanto de la economía de la región, casi nunca caen en las manos de la población autóctona, que es relegada a puestos con más riesgo, menores condiciones de dignidad del trabajo, menores condiciones económicas, obviamente, y por lo tanto que sufren de todos los contras de la gentrificación, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco más de la ruta de ese algodón? ¿Hacia dónde va? La ruta de este algodón, posiblemente en prendas que llevemos ahora mismo puestas. Hubo creo que fue en 2019, una protesta bastante importante a nivel global de una serie de empresas a las que se denunció
por el uso que hacían del algodón cultivado por mano de obra prácticamente esclava uigur en la región autónoma uigur de Xinjiang. Algunas de estas grandes empresas rompieron, digamos, los lazos comerciales con China, por lo menos en ese momento, por lo menos de este producto, y otras, en cambio, no. Se quedaron convencidas y además diciendo que no iban a romper este lazo comercial y que iban a seguir utilizando el algodón producido por estas personas en condiciones casi esclavas, ¿no? Por lo tanto, la ruta del algodón es hacia el norte global, hacia Euroamérica, hacia las grandes empresas que parten desde el norte global y que sin embargo extienden sus tentáculos sobre todo sobre mano de obra no cualificada y en malas condiciones en países del tercer mundo, ¿no? Del que se sigue considerando para ciertas cosas tercer mundo. Aquí el entrevistado piensa tal vez en una empresa como Inditex, ¿no? Tal vez, no sé. Correcto. Inditex fue una de las empresas que en su momento no rompió los lazos comerciales. No rompió. No rompió. En cambio, por ejemplo, H&M rompió en ese momento o hizo un comunicado diciendo que no iba a adquirir más algodón cultivado de esta manera en China y tal. China intentó tener algún tipo de represalia contra H&M, por lo tanto no sé si cerrar algunas de las tiendas principales, las mayores ciudades, etc. Y H&M respondió de una forma supuestamente graciosa, que fue empezar a difundir una serie de trajes de Winnie the Pooh en China. Los trajes de Winnie the Pooh en China no estaban permitidos porque se supone que se parecen al presidente. Entonces no estaban prohibidos, nadie podía llevar un traje de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh era un personaje ahí absolutamente eliminado de la infancia de las criaturas chinas y empezaron a mandar esos trajes de Winnie the Pooh. O sea, era una guerra casi ridícula. O sea, estamos hablando de un tema muy importante que afecta a personas reales y nos estamos respondiendo cerrando tiendas o enviando trajes de Winnie the Pooh. Eso da un poco también la medida de, si yo tomo una medida contra ti porque me están diciendo que utilizas mano de obra esclava, pero te respondo de una forma tan trivial que realmente lo que estoy haciendo es haciéndome publicidad. No es por la ética, es por la economía y por el nombre, ¿no? Entonces, el hecho en sí bien, pero la forma de desarrollar, digamos, esta controversia fue realmente muy poco respetuoso hacia los verdaderos sujetos, ¿no? Por lo que se estaba luchando en ese momento. En otro momento también, muy próximo a la revuelta del algodón, fueron una serie de camisetas en protesta que se produjeron para boicotear el ketchup que procedía de los tomates cosechados en China. Entonces, son pequeños gestos, pequeños boicots que se pueden estar haciendo que pueden tener más o menos relevancia real o pueden afectar de forma real más o menos a las personas implicadas, digamos, en todos estos procesos, pero que por lo menos han tenido por lo menos han existido. Ahora bien, estamos hablando de círculos muy reducidos. O sea, todas estas protestas o estos boicots las conocíamos las personas que más o menos trabajábamos con este pueblo o con el tema de China en general, o que conocíamos la situación en la que estaban viviendo las personas uigures y de otras minorías en la región. Pero no ha sido algo global, no ha sido algo que se haya conocido, que se haya expandido, digamos, a nivel global, por el que se hayan hecho marcha en todas las ciudades o que la ciudadanía de cualquier país pues, pudiese participar, porque no se ha dado relevancia, no se ha dado repercusión a esos boicots, ¿no? Entonces, sigue siendo algo bastante de élite, ¿no? Algo reducido, de gente que trabajamos con esto y que reivindicamos ciertas cosas de una forma que quizás no sea la más pragmática y que sin embargo tampoco nos quedan muchas otras. Yo simplemente en esto que decías de las empresas, ¿no? Dejar claro, ¿no? Que seguramente si hubo empresas que sí que decidieron hacer ese boicot, fue más por la presión popular que hubo y que se quisieron sumar al tren
que no porque lo sintieran, ¿no? Por eso luego hacen esas estrategias tan absurdas, ¿no? De Claro. boicot. Sí, sí, evidentemente, porque obviamente no es la única mano de obra casi esclava que se utiliza para la producción de fast fashion o de prendas que luego la persona que consumimos compramos a 1 o 2 euros. Podemos estar hablando de otras grandes empresas, incluso chinas, que siguen haciendo uso de este tipo de recursos, ¿no? Son recursos no solo naturales, no hablamos solo de contaminación del medio natural, que ya es importantísima y se habla bastante de ella, sino que también hay que hablar de quién produce estas prendas. Si estamos comprando un vestido que nos cuesta €1,50 y llega desde la otra punta del mundo, tenemos que pensar que la persona que lo ha cosido, porque no una máquina, la persona que lo ha cosido posiblemente no vea nada de este €1,50. Y de hecho, pierda algo, salud, tiempo, salud mental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un discurso que no va solo hacia la producción de tomate en China se gestiona de una forma insostenible. No, estamos hablando de que alguien cultiva esos tomates, alguien va y se parte la espalda todos los días, si es que vuelve a casa. Entonces, y hace falta carbón para toda aquella maquinaria, y hace falta gas, y hace falta petróleo, y alguien tiene que extraer estos recursos. Y no es el gerente de la empresa el que lo hace, es la población a la que no le queda otra que aceptar este tipo de trabajos, ¿no? Por lo tanto, el discurso, incluso el de los boicots, sí, es importante, evidentemente, y es un gesto que se puede hacer y que puede tener cierta relevancia, pero no es la llave que vaya a cambiar en la práctica la situación de estas personas, porque hay otro problema más. Si pierden ese trabajo, es decir, si la empresa cierra, ¿cómo come esa persona? Lo cual es aterrador, no, o sea, es tremendo pensar que un trabajo cuasi esclavo es lo que le salva la vida a estas personas, paradójicamente. Es lo que se las hace perder y a la vez lo que permite que puedan, pues, seguir con su vida indigna, pero más o menos vida, ¿no? Entonces es muy complejo gestionar este tema, sobre todo desde lo privado, digamos, desde lo individual, ¿no? Desde lo institucional sería completamente otra cuestión, pero es muy complejo también gestionar este tipo de relación o gestionar este tipo de cuestiones con un país como China, o los Estados Unidos, o cualquier otra gran potencia económica, ¿no? Y de producción. No es China en sí solo el problema es el sistema. Y China es parte del sistema y alguien que impulsa el sistema, a pesar de que normalmente se diga no, que está fuera del sistema, que no es parte del sistema capitalista, porque China no es un país capitalista, China es un país totalmente capitalista, independientemente de la etiqueta que tenga el partido que gobierna el país. China es el país capitalista casi que por antonomasia hoy en día. O sea, la nueva ruta de la seda, esta gran iniciativa de la República Popular de China, que, digamos, se ha publicado por primera vez en 2013, no es otra cosa sino la creación de una serie de mercados necesarios para la venta de los productos de China. Y la extensión, digamos, de los tentáculos de la economía a lo chino, que tampoco difiere tanto de la nuestra, ¿no?, a otros territorios. Un poco se toma esta imagen romántica de la ruta de la seda y se expande a los mercados de hoy en día. Y entramos de nuevo en esta ruta de la seda, en este nuevo proyecto de ruta de la seda. Y lo que está haciendo China es gentrificar, modernizar y ayudar a todas las poblaciones involucradas en este proceso, porque necesita carreteras, porque necesita espacio para pasar su mercancía, porque necesita crear clientes y crear consumidores de sus productos, y porque necesita que se puedan transportar de una forma mucho más económica y mucho más fácil. Es terrorífico ver la publicidad que hace China de este nuevo proyecto de Ruta de la Seda. Hay una serie de vídeos institucionales dedicados sobre todo a la infancia, además, que se encuentran públicamente en las redes sociales, en internet, de estos anuncios
de lo bueno que va a ser, lo bien que se va a vivir después de que la nueva ruta de la seda esté funcionando, ¿no? Y es, pues eso, la imagen de un mundo en el que todas las culturas viajan de la mano, todos los niños se quieren, todas las niñas se quieren, que si alguien se quiere casar con una mujer de otro país puede ir allí porque va a tener el dinero para ir allí y para comprarle regalos y todas estas cosas. O sea, realmente da miedo ver el tipo de imagen que se está difundiendo sobre este proyecto. Y es eso, es el mundo ideal en el que China permite que todo el mundo viva en armonía. Y son muchas las mismas personas a las que luego está pues, desplazando de sus lugares u otra. Es muy curioso ahora cuando hablabas de lo poco que conocemos de estos países. Y qué curioso lo mucho que conocemos, por ejemplo, Japón o Corea del Sur, ¿no? Cada vez más, de hecho, sobre todo la gente joven Corea del Sur, colonias occidentalizadas, ¿no? Y que se trabajó mucho para dar esa imagen de que al final cómo hacer los usos del norte global es lo normal en el mundo y no te enseño lo otro, Claro. ¿no? Para crear esa identidad, ¿no? Y hasta qué punto también esta guerra que hay con China a muchos niveles también es parte de esta construcción identitaria, ¿no? O cómo usan la construcción identitaria para alejarnos y para ver como enemigos, como algo que está muy alejado de nuestras prácticas, cuando en realidad en lo económico, pues como dices, ¿no? Replican o replicamos las mismas problemáticas. Claro, y realmente es todo parte de un discurso que es nosotros somos los buenos y los que no son como nosotros son los malos. Y hace falta tener a alguien malo en el imaginario colectivo para poder acecharle pues, todas las culpas y las responsabilidades de todo lo que pasa. Entonces, hace muy poquito años, los malos era el Islam. Independientemente de la trivialización que se hacía del Islam, del meter a toda la población musulmana del mundo dentro del mismo saco y simplemente por tener una fe, estaba allí el miedo o el riesgo de que esta persona pudiese ser una persona terrorista. Toda esta guerra al terrorismo ha aportado también a que en China particularmente se aprovechase esta narrativa. O sea, ¿que hay que luchar contra el terrorismo? Pues estupendo, yo tengo una región prevalentemente musulmana que hace frontera con 12 países más, entre los que está Afganistán, y que se me pueden esconder células de Al-Qaeda aquí dentro de mi país, etc. Yo bombardeo la región como sea, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista político, desde el punto de vista identitario, lingüístico, religioso, etc., para asegurarme que esta gente se quede conmigo y encima estoy participando de esta guerra global contra el terrorismo. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que la tuerca económica cambian y empieza de nuevo la que se llama, ¿no? que se ha llamado incluso en los medios de comunicación la Guerra Fría contemporánea, esta lucha contra el terrorismo desde fuera, es decir, desde los Estados Unidos, desde los contrincantes económicos de China, se empieza a pintar como falta de derecho humano, amenaza contra la población, falta de libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que los Estados Unidos estaban haciendo exactamente de la misma forma 5 años antes. No es que fuese algo desconocido, algo que incluso juntaba o, digamos, ponía en común, ponía en colaboración a los dos gobiernos, que era el desmembrar célula terrorista, etc. ¿Qué pasa? Que el Islam no es el problema. A China el problema no es la religión de estas poblaciones, el problema son las reivindicaciones políticas de esta gente. El problema son los intentos de parte de la población de volver a montar un Estado independiente, algo que China no puede permitir, porque perdería tierra, perdería poder, perdería frontera con 12 países en un momento en el que la economía intraasiática es muy importante, en un momento en el que la nueva ruta de la seda o la iniciativa de la franja y la ruta es el plan político de la República Popular de China, y recursos naturales y mano de obra barata. Entonces es impensable que se pueda perder ese trozo de tierra tan importante. ¿Cómo se mantiene dentro de las fronteras?
con muchísimas formas. La primera, enviar población, como decía, del centro de China para ocupar esos territorios, lo que se conoce como colonialismo de asentamiento, y que se ha utilizado también en otros territorios del mundo, ¿no? Y se sigue utilizando hasta que se empiezan las guerras en otros lugares. Se hace a través de una política de olvido identitario, y por lo tanto yo en la escuela te empiezo a enseñar que Xinjiang siempre ha formado parte de China. Dice, pero bueno, entonces ¿por qué Xinjiang? Si es la nueva frontera, ¿cómo es que siempre ha formado parte de China? Que no, que siempre ha formado parte de China. Y yo te lo enseño de esta forma, y encima te lo enseño en chino. Y por lo tanto relego tu lengua, aunque esté pactado en el Estatuto Regional de Autonomía que las regiones bilingües tienen derecho y obligación de tener una educación bilingüe, yo empiezo a eliminarla, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Relego tu lengua a lo doméstico y por lo tanto, dentro de X generaciones, te estoy impidiendo que leas poemas, te estoy impidiendo que leas historias escritas en tu lengua, te estoy impidiendo que produzcas historia escrita en tu lengua. Y por lo tanto te estoy asimilando de una forma más larga, menos violenta a nivel de armas, obviamente, o a nivel de restricciones físicas, pero lo que estoy haciendo es obligarte a que te olvides quién eres o quién fuiste. Y esto es algo que se está haciendo de forma programática desde los años 90, desde finales de los 90. Y con el 2001, claro, ha sido el abrir las puertas a todo tipo de represión identitaria, escudándose o justificándose en que es una guerra legítima contra el terrorismo islámico. Lo cual ha sido aceptado por el resto del mundo durante mucho tiempo. Hasta que a los Estados Unidos ya no le ha hecho falta esto. Y entonces las personas uigures pasan a ser, palabras de altos cargos de los Estados Unidos, los musulmanes buenos, como si hubiera musulmanes malos. Mientras los musulmanes malos también se estaban bombardeando por parte de los Estados Unidos, en el mismo momento. Y claro, esta narrativa tan psicópata de... Entonces, ¿por qué me estás condenando? ¿Por ser una persona musulmana? ¿Por tener el pasaporte de un lugar u otro? ¿Por haber nacido aquí? ¿Por haberme exiliado allá? ¿O cuál es exactamente el motivo por el que mi grupo, mi pueblo, mi familia está siendo puesta en el punto de mira, ¿no? Bien por la República Popular de China, bien por cualquier otra organización, incluso internacional, ¿no? Están haciendo lo mismo. En principio, la teoría es que estos campos de reeducación, como el término indica, son para que personas de las minorías nacionales de China aprendan a ser buenas ciudadanas de China. Entonces, pues, son escuelas voluntarias a las que la gente va para aprender a escribir en chino, hablar chino, el himno de China, los bailes populares de China. Vamos, cómo ser un ciudadano ejemplar. La realidad es que se está desapareciendo o que se está deportando a un gran número de población y sobre todo estamos hablando de personas muy públicas y de personas con un altísimo nivel cultural. Estamos hablando de rectoras de universidad, de profesores, de artistas, de poetas, de gente que tiene acceso a un amplio público y que por lo tanto podría ser peligroso a la hora de difundir un discurso pro-independencia, anti-China o simplemente la historia real del territorio. Bueno, entonces todas estas personas se ingresan en estos centros de reeducación, los vídeos oficiales publicados por el gobierno de China pues son de todas estas personas con su uniforme cantando el himno de China o aprendiendo a bailar bailes típicos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, las personas que sí han podido salir de diferentes maneras de estos centros, pues hablan de trabajo forzoso, hablan de torturas físicas, hablan de destrucción de la identidad del pueblo uigur, etc. No hay números ciertos de cuántas personas han entrado y cuántas personas están saliendo de los campos de reeducación. Se habla de millones o se habla de pocos miles. No hay un registro oficial
de personas, ¿no? Normalmente en los ámbitos en los que yo me muevo de investigación, personas que trabajamos con gente uigur, etcétera, hablamos de 1 millón, más o menos. Estamos hablando de mucha gente, en diferentes campos de reeducación, obviamente, que son antiguos estadios abandonados, edificios construidos adrede para este tipo de cuestiones, o sea, edificios con muro altísimo, vallas electrificadas alrededor, es decir, no un sitio donde vaya a hacer escuela. Los trabajos forzosos, ¿qué tipo de trabajos forzosos? Fundamentalmente industria y empresas. O sea, estamos hablando de este algodón y del tomate y de producción de coches y o sea, trabajo casi esclavo para empresas. Y entonces, los testimonios que nos han explicado en los cuales tú confiarías, ¿cómo funciona cómo funcionaría eso? ¿Salen de estos centros y se van a un lugar al lado a trabajar? ¿Es eso? Los usan, los llevan. Sí, los usan. Es horrible. Sí, es horrible. Sí, es horrible cómo los sacan a los que, digamos, se lleva a la policía de sus casas, ¿no? Normalmente, en muchas ocasiones, se sustituye, digamos, al hombre de la casa, al que se llevan a los campos de reeducación, se sustituye por un policía chino, que se queda en la casa. La primera razón es para ocupar la casa, básicamente, aquí mando yo. La segunda razón es para controlar todos los movimientos y las posibles rebeliones del resto de la familia. El tercer motivo es para mandar a más gente desde el centro de China hacia la región, o sea, justificar más procesos migratorios políticos, digamos. Y la cuarta razón es porque es una mujer disponible para poder hacer lo que se haga con las mujeres, ¿no? Con las mujeres que no quieren y con las mujeres de otras familias. Hay también testimonios, muchos testimonios de como esterilizaciones ilegales de mujeres uigures y de otras minorías nacionales dentro de los campos de reeducación, o de mujeres que se intervienen por la razón que sea en los hospitales y que de paso se llevan una esterilización, por si acaso. Esto es una forma de controlar a una población muy efectiva. Te estoy impidiendo que sigas existiendo. O sea, no te estoy matando a ti, pero no vas a tener descendencia. Y si se hace de forma generalizada, pues esto es un genocidio. A futuro. Un genocidio futuro. ¿Y al mismo tiempo necesitas esa mano de obra esclava, semiesclava? Sí. ¿Vas controlando la población que necesita? Vas controlando la población que necesita. Sí, la tierra de esa región sirve también porque la población china crece y el espacio sigue siendo el mismo, no pueden crecer en vertical para siempre, tienen que expandirse. Y conquistar otro estado hoy en día, bueno, parece un poco ridículo decirlo en estos días con todo lo que está pasando, ¿no? De conquistas reales de otros territorios y de otros estados, pero se estilaba menos eso de conquistar otros estados, ¿no? Entonces la única forma que se tiene es poblar más los territorios que ya se tienen. Y el colonialismo de asentamiento para esto es una herramienta maravillosa. Yo voy comiéndote y voy asentándome en tu territorio. Hace relativamente poco salió un mapa cuando se empezó a hablar de estos campos de reeducación, ¿no? Que han surgido un poco como setas en la región autónoma uigur de Xinjiang, en los que desaparecen presuntamente millones de personas uigures y de otras nacionalidades. Salió un mapa con algunos de estos campos de reeducación y de las empresas que surgían alrededor de esos campos de reeducación. Entonces, un campo de trabajo, un campo de reeducación, un campo que en la nomenclatura china se traduce literalmente como campo de concentración, independientemente digamos, de la historia que este término tenga en nuestra historia cercana y reciente, ¿no? y tan reciente. Pero el hecho de que grandes empresas, incluso europeas, surjan o abran fábricas justo en las afueras de estos campos de reeducación y de trabajo forzoso es bastante indicativo
de que ni siquiera muchas veces hacen falta empresas pantalla. Sobre todo cuando estamos hablando de China o de Asia en general, porque es tan grande el desconocimiento que se tiene de esa región del mundo que la mayor parte de la población ni siquiera se para a pensar dónde está la sucursal de esta fábrica, dónde se está produciendo el coche que yo estoy conduciendo, quién lo ha producido, quién lo ha trabajado, o sea, quién ha puesto sus manos para que se produzca el coche. No el ingeniero que firma el proyecto en Berlín, sino el trabajador o la trabajadora que han fabricado estos asientos de piel tan bonitos en los que me estoy sentando. Entonces, China está allí, está muy lejos, y muchas veces no nos llega a interesar lo que pasa allí porque tampoco se nos educa a que nos interese lo que pasa allí. Porque lo importante en los medios de comunicación, en los libros de historia, o sea, no es solo una cuestión de hacer más clics o ganar más por vender más periódicos o más visualizaciones en la red social que sea, es la educación que recibimos dentro de la escuela. ¿Cuántas de nosotros hemos estudiado algo de Asia o de África en nuestras clases? A no ser que nos hayamos interesado y entonces pues, hayamos estudiado en la universidad, que sigue siendo una educación absolutamente eurocéntrica y de estudio sobre algo. Es decir, el investigador, casi todo hombre hasta cierto momento de la historia, que va a China, estudia a los chinos como una cosa única y vuelve diciendo que China es un país milenario. Ya está. Que la filosofía es muy importante y que tienen un sentimiento de comunidad muy fuerte. Y nos contentamos con eso. Y estamos tranquilos porque ya sabemos algo de China. Y luego nos llega la última moda y también sabemos algo de China porque nos apasiona lo que sea. Y bueno, estamos hablando de un país enorme, estamos hablando de una de las lenguas más habladas en el mundo, estamos hablando de una de las poblaciones más numerosas que existen y sobre todo de un país que de alguna manera está cambiando la forma en la que nos relacionamos económicamente con el resto del mundo. Está cambiando las cartas encima de la mesa de las que son las relaciones económicas globales y que está generando una serie de conflictos a la hora de cambiar las cartas. Y precisamente esta invisibilización, como digamos, programática, académica e histórica que se ha hecho de China, hace que sea tan chocante cuando nos llega algún tipo de noticia de China. Y sobre todo, casi siempre nos llega a través del canal opuesto, que es el otro bloque, ¿no? En esta guerra fría de hoy en día, que siguen siendo los Estados Unidos o el norte global en general, pero que utilizan cosas malas que pasan en China para seguir perpetrando esta idea de que China es mala y hace cosas malas y no tiene en cuenta los derechos humanos. Hace unas décadas era el Tíbet el problema y entonces venga películas, venga reportajes, venga libros, que están muy bien, que es muy importante, pero hay que tener muy en cuenta de por qué de un momento a otro, desde la otra punta del mundo, nos interesa tanto lo que China hace mal. Cuando antes no se había oído hablar de las personas tibetanas jamás. Y siguen allí y están allí desde más o menos el mismo tiempo que las personas uigures. En 2017 se empezó a hablar muchísimo de las personas uigures, de los campos de reeducación, de que China estaba torturando a las personas uigures por ser musulmanas, de que China es un país ateo porque es comunista y por lo tanto las personas no pueden profesar su fe. No es ese el punto. Esa es la imagen comercial, digamos, o el anuncio que se quiere que las poblaciones o las personas que saben muy poco de China aprendan como de memoria, como una cancioncilla, para decir, bueno, entonces lo que hace China está muy mal, porque es que no respeta los derechos humanos, que la gente no puede ser cristiana, no puede ser musulmana, no puede tener una religión en China. La respuesta de China es muy clara cuando se le acusa de todo esto. Y dice, bueno, ¿y tú qué? Volviendo a la identidad, entonces, podríamos hablar un poquito para empezar a desmontar esa identidad que se nos ha construido, ese relato que nos han puesto, pues a lo mejor hablando de todas esas prácticas que has estudiado, por ejemplo, en China, como por eso cualquier otro país, y que
curiosamente, o no tan casualmente, pues son muy similares a otras prácticas que aquí damos como normales, de procesos lingüísticos, de uso de lenguas o de explotación también, ¿no? Del mercado laboral, porque no podemos buscar paralelismos, ¿no? Ujú. ¿Hasta qué punto podías entrar ahí en estas deconstrucciones? Pues esto es un tema, de hecho, casi el tema que más me apasiona de todo esto, ¿no? Porque realmente me hace hacer a mí misma mucha autocrítica, porque cuando yo empecé a estudiar, empecé porque me fascinaba Oriente. Y claro, empiezas a estudiar un poquito más y te das cuenta de que primero Oriente no existe. Incluso si quieres trazar los límites de Oriente, y es un ejercicio que hago siempre en clase con mis estudiantes, digo, venga, vamos a dibujar Oriente. ¿Marruecos es Oriente? ¿China es Oriente? ¿La India es Oriente? ¿Australia es Oriente? ¿Qué es Oriente entonces? Si es el este, nos estamos equivocando. Es el sur entonces, pero China no está en el sur. Y es muy gracioso ver cómo realmente Oriente se construye a partir de los relatos de los misioneros europeos que viajan a Asia y empiezan a traer diarios llenos de imágenes casi bestiales, ¿no? Es decir, esta gente hace estas prácticas muy absurdas y muy primitivas y son casi animales. Y esta gente come de forma muy rara. Y esta gente, las mujeres las trata de esta forma. La mujer, en singular siempre la mujer, porque somos toda la misma en todo el mundo, la trata de esta forma, ¿no? Y así se ha construido la imagen que tenemos hoy en día, incluso en los libros de historia o en cualquier otro libro de arte, por ejemplo. En Europa o en los Estados Unidos, por lo tanto, por traslación, y por lo tanto, casi en toda la educación de todo el mundo colonizado. Porque si nos vamos a cualquier universidad, que sea Río de Janeiro, que sea Londres, que sea Washington DC o que sea Maputo, prácticamente estamos estudiando lo mismo. Cuando hablamos de historia universal, con suerte, se habla algo de Asia en general, a lo mejor la guerra de Corea, o algo que nos implique como gente de Europa, ¿no? Por lo tanto, la imagen que construimos es una imagen absolutamente pues, sometida a estos estereotipos, a esta narrativa de superioridad nuestra y de qué bien que fuimos a colonizarlo porque es que realmente no podían ellos con nada. La superioridad bélica, la superioridad tecnológica que tenía Europa en el momento en el que empezó a colonizar otros territorios se ensalza como si fuera lo más importante del mundo. Y es verdad que había una superioridad tecnológica, es verdad que había una superioridad bélica, porque en su sistema mundo no necesitaban aquello. China era el centro de su sistema mundo. China, en chino, es el reino del centro, el país del centro. Porque tenía su sistema de tributo, su sistema de tratar con los estados satélite o que consideraba inferiores, ¿no? Hasta la llegada de las tropas o de los gobiernos europeos. Todos estos estereotipos, todas estas narrativas acerca de la inferioridad, ¿no? De lo que es Oriente, es curioso porque, primero, hay un momento en el que incluso las personas que vivían o los gobiernos que gobernaban en esos países se lo creen y por lo tanto es como una carrera hacia la industrialización a lo europeo, el armarse a lo europeo para poder defenderse también de los ataques que venían de Europa y de los Estados Unidos en otro momento, ¿no? Pero exactamente los mismos mecanismos coloniales se aplican sobre las poblaciones inferiores, inferiorizadas, locales. Entonces, toda la imagen estereotipada que se tiene en Europa de China, China la aplica, este orientalismo exótico, erótico, primitivo, atrasado, etc., la aplica a las poblaciones a las que conquista. ¿Esto significa que el racismo o estas narrativas son exportación europea? Bueno, no necesariamente. El colonialismo puede tener unos términos propiamente chinos y la gana de poder es humana, no es ni europea, ni estadounidense, ni de cualquier otro país en particular, ¿no? Pero sí que es cierto que se empiezan a aplicar estos mismos mecanismos en el momento en el que China pasa de ser, por ejemplo, el centro de su sistema mundo a la periferia del nuestro. Entonces, se empiezan a repetir estos mismos patrones y una serie de medidas
que se aplican a estas poblaciones recién conquistadas o que se quieren conquistar o que se consideran de una cultura inferior, ¿no? Y esto es lo que le pasa, por ejemplo, a la región autónoma de Xinjiang, uigur de Xinjiang, al Tíbet o a otros territorios que se conquistan justo en esa fase en la que China está pasando por la humillación de la comparativa con Europa, ¿no? Todo esto crea, por ejemplo, una serie de imágenes que en China pueden ser muy habituales y que nos recuerdan mucho a la opinión que se puede tener en población no familiarizada, digamos, con China o con Asia o con poblaciones otras, de generalizar y meter todo en el mismo saco. Yo recuerdo que cuando estuve en China, me avisaron que en un determinado barrio tenía que tener muchísimo cuidado porque había niños uigures apuñalando a la gente cuando pasaba. Y yo me quedé tan extrañada diciendo, pero ¿cómo? O sea, yo paso por ahí y de la nada sale un niño y me apuñala. Así, porque sí. Y dice, bueno, es que los uigures hacen eso. Y digo, pero ¿cómo que los uigures hacen eso? Yo me he reunido con muchas personas uigures, nadie me ha apuñalado. No, los de allí hacen eso. Y claro, se empieza a crear este estereotipo que junta razones religiosas, razones económicas, razones culturales o inculturales, es decir, estas personas no tienen una educación, son personas que viven en la calle, que por lo tanto tienen necesidad de robarte o apuñalarte o matarte por la razón que sea. Y es curioso que estas mismas palabras se pueden escuchar en España refiriéndonos a otra población o a otras poblaciones o en el resto del mundo refiriéndonos a colectivos bien identificados con una serie de características muy claras además. Pueden ser el color de la piel, puede ser la nacionalidad, puede ser la religión, puede ser una serie de cosas, ¿no? Y esto es igual, absolutamente igual. Se construye esta imagen de allí no porque están estos, que son los otros, que son los malos, ¿no? Que son los peligrosos, los delincuentes, los que hay que controlar, a los que hay que encarcelar, a los que hay que hacerle, a los que hay que reprimir, ¿no? Y es una cuestión identitaria, y es una cuestión de no conocer ninguna característica más de la persona a la que tienes al lado. Yo construyo esta imagen tuya tal y como me hace falta para poder decir inmediatamente tú eres un criminal, porque no eres exactamente como yo te describo. ¿Cómo se puede no ver en un mundo tan globalizado cómo resulta tan complicado ver que meter a alguien en una cesta con una serie de características es absolutamente irreal, además de peligroso, racista, etcétera, etcétera, pero que no refleja de ninguna de las maneras la realidad y la complejidad en la que vivimos? Hace 200 años posiblemente sería más fácil, pues yo soy de mi pueblo, pero incluso en las ciudades hay mucha gente que se identifica con su barrio. Con su calle, con su ciudad y no con el Estado, ¿no? Y esto crea una serie de comportamientos de separación entre el yo y el otro, algo que se estudia de todas las maneras posibles en prácticamente todas las disciplinas, ¿no? Y que sin embargo seguimos perpetrando desde la propia educación. Universidad es una. Y se estudia lo que se considera universal, que es lo nuestro, básicamente. Y podemos considerarlo lo nuestro porque lo hemos exportado a la fuerza en todos los demás lugares. Y olvidando o borrando incluso siglos y siglos y milenios de historia anterior a nuestra llegada. Todo lo demás es, bueno, no es historia, es folclore, es cuentos, es tradición, ¿no? Está relegado a un nivel bastante inferior respecto de lo que nosotros hemos construido como historia, como ciencia, como algo válido a nivel universal. En China pasa exactamente lo mismo con estas poblaciones. Hay algunas minorías que son consideradas exactamente iguales, el estatus de esa minoría es exactamente igual que el de la mayoría, porque no suponen un problema político, porque están asimiladas. Hay otra nacionalidad mayoritariamente musulmana, que es la nacionalidad Hui,
que es la que desciende de poblaciones árabes asentadas en China prácticamente desde la fundación del Islam o del primer califato musulmán, ¿no? Y han tenido un recorrido de 1300, 1400 años dentro de la historia de China y son personas chinas, absolutamente personas chinas de fe musulmana. Tienen algunas características que quizás los puede identificar de una forma más visual, pero fundamentalmente hablan el dialecto de la región en la que viven, tienen restricciones de alimentación, por ejemplo, pero la gestionan de una forma bastante no bélica respecto de las tradiciones de China, viven dentro de las comunidades y por lo tanto no resultan ser un problema, tienen sus grandísimas mezquitas, ¿no? Y pueden profesar su religión hoy sin grandes problemas. Porque el problema de la comunidad uigur no es la religión, es su tierra, es existir en sí. El hecho de que existir significa resistir contra el gobierno chino, contra la potencia que ocupa ese territorio y que elimina su identidad. Posiblemente si la relación fuese más, digamos, si se estableciera una relación horizontal con la población uigur y las otras poblaciones que habitan en la región, no habría tantas reivindicaciones. Porque posiblemente el mayor nivel económico, la entrada en un mundo laboral capitalista, digamos, el aumento del bienestar, que no del buen vivir, de las poblaciones, haría que se contentasen sin ningún tipo de problema con pertenecer al Estado-nación chino. Sin embargo, es la represión de la identidad lo que hace que en muchos casos se genere más y más una rebelión en contra de quien se considera el opresor, quien se considera el que les está eliminando o echando de su propio territorio, ¿no? Sí, porque, claro, dices, no es un problema económico, es un problema de territorio, pero al final un territorio, estarás de acuerdo quizás, ¿no? Que también al final no deja de ser unos cuerpos, por tanto, unas racialidades, unas, ¿no? Unas culturas, o sea que al final muchas veces decimos un conflicto de territorio, pero detrás también una mirada racista del ser humano, ¿no? Porque al final estás oprimiendo y eliminando una expresión en sí misma que está ligada a ese territorio. O sea que a veces Claro. igual decir que es problema de territorio es casi como rebajarlo mucho, ¿no? Porque es territorio, pero son unas personas muy concretas, ¿no? Claro, son unas personas muy concretas que para quien quiere ocupar el territorio cuentan muy poco. Entonces, el objetivo último, digamos, es el territorio. Quien se ponga en medio, se elimina. A corto o largo plazo, se puede eliminar una identidad, se puede eliminar una población de muchas formas diferentes. No es necesario lanzar una bomba para eliminar a un pueblo, ¿no? Puedes tener un plan a más largo plazo con una serie de medidas que hagan o que se asimile este territorio de forma más o menos esas personas de una forma más o menos forzosa o que desaparezcan totalmente. Por ejemplo, con una serie de medidas de propiciar que mujeres uigures migren a otros lugares de China para casarse. Eso hace que la población autóctona disminuya y a lo largo de X décadas posiblemente la población autóctona esté relegada a una reserva, a una minoría real dentro de su propio territorio, ¿no? Y es una forma de realmente de deshacerse del problema y de poder ocupar el territorio, sus recursos naturales y humanos, de una forma mucho más sencilla, sin la posible oposición que estas personas podrían representar. Pero si además de todo esto les ha enseñado durante décadas que no son otra cosa, sino que son personas de China, porque siempre han pertenecido a China y porque siempre no han tenido una historia independiente antes, y lo que tienen son bailes muy bonitos que tienen que hacer en las bodas para que los turistas puedan verla y que por lo tanto puedan ganar económicamente con ello, pues bueno, lo que estoy haciendo realmente es capitalizar la cultura y hacerla algo muy trivial, un producto más que produzco y que consumo de este territorio, de estas personas. Entonces, eliminarlas. Ese relato de van con retraso, ¿no? Y eso genera un agravio comparativo
Y buscando paralelismos, justo ayer en una entrevista que hacíamos, ¿no? Hablábamos de cómo también se usó en España el término atraso, por ejemplo, en regiones como Andalucía, para negar toda su gran tradición, rica tradición, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Campesina. Claro. Y cómo se generó ese sentimiento incluso de inferioridad en la propia comunidad andaluza y que quiso imitar lo que venía del norte, que era más industrial, ¿no? Y cómo esto se ha usado históricamente para cambiar los relatos y por tanto las identidades y hacer que esa identidad se venga a la identidad del que tiene en ese momento el poder del relato, ¿no? Este es el relato que se proyecta, ¿no? Desde el centro, desde el gobierno central, y de hecho desde los años 90 se han puesto en marcha una serie de planes de desarrollo del occidente de China. Y estos planes de desarrollo eran técnicos del centro de China que migraban a esos territorios para enseñarle a las pobres poblaciones autóctonas cómo hacer cualquier tipo de cosa, cómo cultivar, cómo montar una industria, cómo extraer del territorio, etcétera, etcétera, porque no eran capaces de hacerlo. Lo cual incluso podría ser cierto, pero volvemos a lo que estaba diciendo antes, no lo habían hecho porque no lo necesitaban. Su relación con la economía y su relación con el territorio era otra completamente diferente. Y, por lo tanto, desde el punto de vista capitalista, sí era una población atrasada. Evidentemente. Eso no significa que se tenga la obligación de modernizarla o adelantarla o sacarla de este mundo primitivo y casi bestial en el que estaban viviendo. Es la misma narrativa que se ha utilizado en el colonialismo, es la misma narrativa que se ha utilizado en la ocupación de territorios otros, no solo en Asia, en África, en las Américas, evidentemente. Es decir, como salvar a estos pobres salvajes de una situación en la que jamás van a tener el último modelo de teléfono o de coche o de lo que sea. Y evidentemente sin la acción externa, en esas condiciones no hubieran tenido el último modelo de teléfono. Pero tampoco quizá se les hubiese explotado para producirlo. Bueno, y en última instancia tampoco lo tienen. Tampoco lo tienen, exactamente, ahí va, exactamente. Entonces, lo tienen mientras lo están haciendo, pero posiblemente no puedan acceder a él después. Entonces, estos paralelismos están absolutamente en todas partes, o sea, es el mecanismo del capitalismo en su estado más puro. Necesito salvar a alguien para que mi economía crezca. Necesito crear mercados nuevos y para crear mercados nuevos necesito que tú utilices el dinero. Y para utilizar el dinero necesito que lo ganes. ¿Cómo lo vas a ganar? Trabajando para mí. Para producir lo que te voy a vender, si es que te lo puedes permitir. Entonces, esto es igual absolutamente en todas partes, ¿no? Y en China también, a pesar de no ser supuestamente un país capitalista, ¿no? Y esa es es uno de los problemas más grandes que se tienen, o por lo menos que yo he experimentado, al trabajar este tipo de cuestiones, ¿no? Porque en este ambiente de Guerra Fría, no solo económica, no solo política, sino también intelectual, parece que solo hay dos bandos, los pro-yanquis y los que no son pro-yanquis. Entonces, en muchos casos como que evidenciar que China está haciendo algo mal, no algo malo en términos románticos, ¿no? Lo bueno y lo malo, sino algo muy mal hacia una población o hacia un territorio o hacia el ambiente o hacia lo que sea, parece que automáticamente te mueve al bando de procapitalista, lo cual es, vamos, más lejos de la realidad imposible. Se puede denunciar un comportamiento colonial, de explotación, racista, en contra de los derechos humanos de China, sin necesariamente caer en la trampa de entonces el capitalismo es lo bueno porque China no es capitalista. Aquí no tiene nada que ver ni el color político, ni siquiera el sistema económico al que aparentemente se pertenezca. Aquí tiene que ver la dignidad de estas personas. Punto. Pero produce mucho capital China, ¿no? O sea, es capitalismo de Estado. Totalmente, totalmente, por supuesto. Y es De hecho, lo parte... hace mejor que nosotras. Muchísimo Que el mejor. capitalismo occidental. Muchísimo. Y de hecho, esta es parte del problema y parte del motivo por el que la Guerra Fría hoy es tan pública y evidente. Porque hay que decirlo.
que China está haciendo cosas malas, porque le está quitando muchos mercados a nuestras economías. Yo creo que esta visión que acabas de decir, esta visión que acabas de explicar, ¿no? De los dos bandos del telón de acero, ¿no? Que se decía antiguamente, ya se empieza a ver que, bueno, que es un poco, bueno, que son visiones productivistas de una manera y de otra, una de mercado y otra pues más centralizada a través de gobiernos, con las ventajas que tienen unas y tal vez las otras también, o las cosas buenas que hayan podido aportar en su momento, según qué invenciones y según qué cosas, ¿no? Claro, pero luego en el fondo se está hablando de mano de obra utilizada de una forma indigna para esta mano de obra, es decir, para las personas que son esta mano de obra, y la necesidad de que estos productos se vendan, y por lo tanto la necesidad de crear necesidades. Tampoco quiero decir que todas las personas uigures son unos rebeldes resistentes que quieren la independencia, etc. O sea, hay personas que están muy bien en relación con el poder y que incluso pues, están dispuestas a traicionar a parte de su pueblo y de su familia para seguir manteniendo posiciones de poder. Por eso digo que no es una cuestión romántica de los buenos, los uigures y los malos son los chinos, o sea, en absoluto. De hecho, en varias ocasiones, una de las preguntas que le hacía a las personas con las que hablaba es, digo, bueno, pero ¿cuál es el plan político, ¿no? de esta independencia que queréis lograr? Y para ciertos grupos el plan político es montar un Estado al estilo de Turquía. Y yo digo, bueno, si esto en algún momento se llega a materializar, que sepáis que yo me paso al otro bando. Digo, pero hasta que haya opresión, hasta que haya personas que estén sufriendo por no poder dignamente mantener su identidad, ahí estaré yo luchando. Digo, pero ahora, si me dice que tú lo que quieres es reproducir Turquía, puedo no estar de acuerdo con el modelo político, porque realmente vas a hacer lo mismo a otras poblaciones inferiorizadas dentro de ese Estado. Entonces, quizás la cuestión es que el Estado-nación no es la respuesta a dejar de lado la opresión. Es simplemente cambiar el nombre del opresor. Es lo que tú crees. ¿Que el Estado-nación es perpetrar la opresión? Sí. Esto es el fundamento del Estado-nación. O sea, definir una serie de características que tienen que acumular a todas las personas que viven en ese lugar, ¿no? Me parece tan reductivo, tan irreal y tan peligroso que no sé cuánto puede seguir funcionando, pero es necesario que siga funcionando para que el capitalismo siga funcionando. De hecho, esto va en la línea de lo que decías antes, ¿no? Decías, probablemente la opresión no es un invento de nadie, sino que el ser humano tiene una tendencia para el bien y también para el mal. Pero es verdad que las malas ideas también se transmiten, ¿no? Y el Estado-nación también es un invento occidental que se fue expandiendo por el mundo, igual que ciertas técnicas también de opresión que hemos hecho en cuanto a imperialismo, ¿no? Y colonialismo, ¿no? Y bueno, y luego Claro. pues eso se ha transmitido. Es importante que la reflexión se haga de forma proactiva, es decir, no simplemente decir somos responsables de muchos de los males que acontecen en el mundo a otras personas porque hemos exportado el imperialismo, el colonialismo, lo que sea, sino también pensar en definir colonialismo, imperialismo u opresión a movimientos o formas de relacionarse propias de diferentes territorios y que no entran en nuestra definición de colonialismo, imperialismo, opresión o lo que sea, ¿no? Entonces, ampliar un poco las definiciones, bien para lidiar con la responsabilidad de una forma menos victimista, de uy, qué malos hemos sido, cuánto mal le hemos hecho al mundo, y reconocer los lados comunes o las características comunes de otros comportamientos autóctonos de lugares en los que nosotras sí que hemos aplicado mecanismos coloniales o imperiales, etc. Pero realmente la denuncia o la condena debería estar exactamente a la par en herramientas, digamos, que hemos exportado con gran facilidad, enseñándoselas a otras personas, pero también recibiéndolas. O sea, nunca es unilateral. Y en el momento en el que se exporta o en el que se expande, digamos, una opresión, realmente lo que se está haciendo es facilitar que las personas oprimidas opriman a otras personas.
porque al final, si le estás quitando el, digamos, el predominio a alguien, lo va a buscar sobre quienes están por debajo. Y es, bueno, es una cadena que habría que intentar romper sin pararnos simplemente a pensar en todo lo malo que hemos generado en otros lugares del mundo, sino también reconocer lo malo propio de esos lugares y quizá pues luchar junto con las personas que están en esos otros lugares y no también querer enseñar las armas para defenderse de la opresión. Igual a veces hay que callarse y escuchar lo que otros pueblos u otras comunidades nos puedan enseñar, ¿no? O nos puedan compartir respecto de, bueno, pues eso, resistencia a las opresiones desde arriba, ¿no?